fósiles de la aristocracia. Un poco como si fueran el Netflix del rey, ¿no? Son espejos de príncipes. La colección de patrimonio nacional es una de las más importantes a nivel europeo e internacional. Hola, soy Inés de Senís y esto es Flip Spain, un podcast sobre arte y creatividad made in Spain y otras formas de no entendernos. Hoy os invitamos a flipar con Roberto Muñoz, alguien muy joven pero que sabe ya que antes del scroll, ese constante de deslizar el dedo por la pantalla, estuvo la trama y antes del algoritmo estuvo el telar. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias al equipo. Roberto es conservador de tapices, de patrimonio, y es curador ahora de una de las exposiciones más interesantes del momento, que es Iconografía del Mal, que está exponiéndose en la Galería de las Colecciones Reales. Son tapices sobre los pecados capitales y es una exposición imperdible. Cuéntanos por qué, Roberto. Pues es muy interesante porque el hilo principal, nunca mejor dicho, de esta exposición es el poder exponer 10 tapices de los pecados capitales que normalmente no suelen estar en exposición habitual en Patrimonio Nacional ni en la Galería de las Colecciones Reales. Son 10 tapices que están en los almacenes pero que pertenecen a las colecciones y además tienen una historia muy interesante, no solo de cómo se tejieron o cómo están realizados los diseños, sino también cómo llegaron a nuestro país y forman parte de esa ingente cantidad de tapices que componen la colección de Patrimonio Nacional y que al final es de todos. A partir de ahí se forman 5 unidades expositivas que muestran diferentes aspectos de esos tapices, cómo se han realizado, qué es el pecado, qué es pecar y cómo esos tapices llegaron a España y han compuesto ese patrimonio nacional que es al final de todos. Yo contaba haciendo un paralelismo para traer un poco el pasado al presente, el tema de la trama, refiriéndome también a la trama del tapiz, y el algoritmo que en buena medida hoy es una forma de ordenar la información como lo fue para los tapices el telar. Es así, el tapiz es un poco como la pantalla grande, ¿no?, que precedía al cine para los tiempos de Edad Media, Renacimiento, Barroco. Cuéntanos un poco qué es exactamente un tapiz para gente que no lo sabe y que a lo mejor piensa que es como mucho colgar una alfombra en una pared. Sí, algo así. Sí. La verdad es que la historia intrínseca de los tapices se ha degenerado, o sea, no tanto degenerado, pero sí que se ha perdido mucho. ¿Para qué servía un tapiz antiguamente, ¿no? Lo que comentabas de la Edad Media o el Renacimiento. Al fin y al cabo, un tapiz era un elemento de poder, un elemento que solo podían tener unos pocos, como los reyes o las clases altas nobiliarias, y que no solo tenía una utilidad decorativa como una pintura, sino que también era un signo de poder, un signo de estatus. Tener un tapiz era un valor económico seguro, porque además eran piezas muy caras, como dices, son tan grandes y tienen tantísimo trabajo que costaban mucho tejerlas y costaban mucho hacerlas, no solo por los materiales, sino también por las horas. Estaban hechas con lana, con seda, que era muy costosa de hacer, y con hilos metálicos, dorados y plateados, es decir, que imitaban el oro y la plata. Por lo tanto, era muy, muy caro. Y también era eso, era un símbolo de poder. Un rey, yo siempre lo digo en la exposición o en cualquier momento que se me permite, cuando nosotros nos ponemos delante de un tapiz que tiene esos colores, ahora están un poco apagados por el paso del tiempo, pero cuando tienen esos colores tan vivos y esos hilos metálicos dorados y plateados, pensamos en un escenario donde no hay electricidad, donde no hay luz eléctrica y solo el tintilar de las velas. Entonces, cuando alguien se ponía delante y esa escenografía comenzaba a tener sentido, la gente se quedaba admirada viendo esos tapices y viendo a la persona que estaba delante de los tapices. Y creo que eso es algo que se ha perdido, ya te digo, con el paso del tiempo, y ahora pues pensamos que son simples telas, pero no, antes eran algo más que elementos de decoración, eran emblemas de poder y símbolos del estatus de esa persona. Y tú que trabajas con ellos todos los días, ¿qué son para ti? ¿Un documento, un objeto de arte, incluso un instrumento político? Para mí tienen muchísimas funciones. La primera de todas, a día de hoy, es la gran calidad artística que tienen,
porque no dejan de ser cuadros tejidos, porque los artistas que los hacen son pintores. O sea, tenemos tapices que han sido tejidos por Rubens, por Goya, por Rafael. Estos de la exposición son de Peter Koke Fanals, artistas de los que tenemos cuadros en el Prado, en el Metropolitan, en el Kunst de Viena. O sea, que para empezar, eso son obras de arte tejidas. Luego también son emblemas de poder, en el sentido de que cualquiera que los tenía ya te estaban diciendo, el simple hecho de tenerlos, ya estaban diciendo que era una persona que era opulenta, que era rica, que era poderosa. Y luego también instrumentos políticos, porque son espejos de príncipes. ¿Eso qué significa? Un espejo de príncipe es un relato moral que se cuenta en esos tapices y que normalmente los dueños, los poseedores, lo que querían decir con eso era que tenían las claves para el buen gobernar. Por ejemplo, en el caso de los pecados capitales, nosotros lo que vemos son la exaltación de la ira, la soberbia, la lujuria, la gula, pero si los vemos parece un festín o un festival, diversión, pero si lo miramos con otros ojos, con los ojos de la inteligencia, por así decirlo, empezamos a ver que eso es lo que hay que evitar para tener un buen gobierno. Y eso es lo que los reyes utilizaban, y de hecho esos tapices se utilizaban en fiestas, en reuniones o en mítines políticos, por así decirlo, o lo que hoy conocemos como mítines políticos, para contar esas fábulas o esas historias que les hacían ser buenos gobernantes en principio, aunque luego no siguieran esos mensajes que decían los tapices. ¿Y obedecen a un solo estilo artístico? ¿Van evolucionando conforme cambian las modas, se acomodan? Evolucionan según el tiempo, porque al final un tapiz se ha englobado siempre en un arte decorativa, y las artes decorativas son hijas de su tiempo, por así decirlo. Con lo cual sí que siempre tienen esa evolución y sí que muestran esa evolución. De hecho, en la exposición nosotros lo que mostramos es cómo esos tapices son reflejo de las introducciones del Renacimiento que trae Rafael cuando llegan una serie de encargos al norte de Europa en 1516. Y entonces eso los pintores que están en los Países Bajos lo absorben y lo transmiten. Las figuras de cuerpo más de un canon más alto, más grande, la capacidad de ver lo que hay detrás del paisaje, eso lo trae el Renacimiento y eso lo absorben ellos. Pero además también tenían, bueno, esa tradición del norte de Europa con figuras como el Bosco y esos personajes demoníacos que también se ven en los tapices de los pecados capitales. Y yo me imagino que como eran elementos tan grandes de representación, como dices tú, de estatus, y daban lugar para hacer escenas mitológicas, cortesanas, bélicas, a mí me sugiere un poco, sobre todo sabiendo que tenían la posibilidad de enrollarlos y llevárselos cuando iban a las guerras o iban a fiestas, un poco como si fueran el Netflix del rey, ¿no? Es decir, como quien se traga hoy una temporada entera de Juego de Tronos, algo por el estilo, ¿no? Sí. Aunque resulte muy clickbait. Sí, no, es totalmente de acuerdo, porque además son escenas tan grandes y tienen tantísimos detalles que te podías tirar horas viéndolos. Y de hecho, la exposición, lo que hemos planteado es que haya mucho aire, mucho espacio, aunque hay obras de pintura, de libros, de grabados. Para que respire. Para que respire la gente y para que se acerque, se aleje. Las cartelas son grandes para que no tengas que estar pegándote a ellas para leerlas, sino que las ves de cerca a una relativa distancia y te puedes alejar lo suficiente para ver todos esos detalles. Hay multitud de pequeñas incursiones en aspectos muy contemporáneos, muy modernos, y que muestran también la maestría de esos tapiceros y de esos artistas. Detalles de animales, detalles de frutas, de flores que vienen de países exóticos en ese momento, como son Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo. Y eso está todo reflejado en esos tapices para que se vea también la modernidad de esas obras, que muchas veces a lo mejor nos pasa desapercibido. Claro, fíjate que yo estoy pensando que tuvieron varios siglos de esplendor, ¿no? Uh-huh. Y que han decaído y hoy son prácticamente arqueología visual. Eso es. En este último momento se los ha denominado como fósiles de la aristocracia, ¿no? Fíjate. Que es algo muy interesante y a mí me parece una palabra o una frase con una fuerza
muy, muy importante. O sea, el decir que eso pertenece al pasado y que no tiene nada de interés actualmente. De hecho, en el rastro hasta hace poco, o incluso ahora si nos acercamos a lo mejor muchas veces, hay fragmentos de tapices, los han recortado y te venden un trozo de una cenefa o de una imagen o de una escena. En la Revolución Francesa... Qué pena, ¿eh? Sí, es una lástima. Pero además han vivido muchas perrerías a lo largo de la historia. En la Revolución Francesa se quemaban para sacarles esos hilos metálicos, pensando que eran oro, y para fundirlos y tener oro físico. Y realmente no eran hilos metálicos, porque el oro es muy débil, muy endeble, como para poder entorcharlo dentro de estructuras de tapices. Entonces han sufrido muchísimas perrerías y tropelías a lo largo del tiempo. Y ese es el pozo que nos ha quedado, es decir, en la edad contemporánea los tapices tenían pues esa mala fama y ahora pues por eso no le damos ninguna importancia, pero antes sí que eran bastante valiosos y incluso siempre pongo el ejemplo de que cuando murió Isabel la Católica y se hizo una almoneda con todos sus bienes, la pintura, muchas de las pinturas tenían muy poco valor, incluso ni se vendieron. Por ejemplo, el políptico, que es ahora tan conocido y tan importante dentro de sus obras, no obtuvo comprador. Y todos los tapices, que tenía alrededor de 370, que es una colección importantísima, se vendieron todos y a muy buenos precios. ¿Y fue Isabel la Católica la que empieza a coleccionar tapices? Siempre ha habido... ¿En quién empieza o sea, cómo se crea ese patrimonio? ¿Alguien lo arranca y empieza a coleccionar, a preservarlos? ¿Cómo es ese proceso? Todos los reyes han tenido tapices, junto con joyas, junto con telas, junto con cuadros o esculturas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando se morían tenían tantas deudas que vendían en pública almoneda sus bienes. Y con esas ventas saldaban las deudas. Al llegar Carlos V, y sobre todo, más que Carlos V, Felipe II, dice que los tapices y alguna serie de obras, incluso las pinturas, en vez de ser propias de los reyes, pasarán a la corona. Al pasar a la institución de la corona, ya eso no se puede desgajar, porque pertenece a una institución y no a una persona física. Entonces, por eso tenemos ese patrimonio, sobre todo a partir de Felipe II. Eso se cuenta muy bien en la galería, porque justo las salas de antes, que son Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y Juana de Castilla, Juana I de Castilla, su hija, tienen retales de lo que sus familiares, sus padres, sus hijos, y sus nietos pudieron tener. Pero es a partir de Felipe II y de Carlos V cuando ya tenemos algo mucho más seriado y con muchísima más cantidad de tapices. Por ejemplo, la Galería de las Colecciones, la última compra que se hizo en Patrimonio Nacional de un tapiz fue uno de Isabel la Católica, porque no teníamos una representación como tal, porque lo vendió todo, obviamente. ¿Y qué crees tú que hemos perdido dejando de ver y de producir tapices, Roberto? Pues yo creo que hemos perdido una parte esencial de la historia del arte, porque yo soy historiador del arte y muchas veces hemos estudiado la pintura solo en los cuadros y nos olvidamos que pues, los tapices son cuadros tejidos o que muchos dibujos son para esos cartones. Los cartones son los bocetos a tamaño real de cómo tiene que ser un tapiz, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de esa parte y muchísimos artistas, Rubens, Goya, como he mencionado antes, vivían de hacer cartones de tapiz y es esencial, o sea, es una parte muy importante que teníamos que revalorizar, o sea, y darle una vuelta para poder comprender la totalidad de determinados artistas. ¿Y crees que este tipo de iniciativas pueden producir algún movimiento de revival que recupere? Que imagino que debe haber unas técnicas realmente complejas y ricas que vuelva a resucitar eso. Últimamente está teniendo bastante importancia y sobre todo muy motivado por la Real Fábrica de Tapices la creación de tapices contemporáneos. Por ejemplo, Pérez Villalta, que a lo mejor no es una figura súper contemporánea, súper actual, pero sí que está haciendo muchas cosas y de hace poco tuvo una exposición en Alcalá 31. Ha hecho muchos diseños de tapices y de hecho el último tapiz de Patrimonio Nacional es de Pérez Villalta. O sea que se están realizando obras y hay bastantes incursiones en el mundo del tapiz. También el tapiz ahora, por ejemplo, tiene no una vertiente, pero sí que siempre se la ha considerado como algo que a lo mejor solía estar en un ámbito hogareño, en un ámbito
femenino y eso también se está revalorizando últimamente, el poder darle muchísima más presencia dentro del mundo del arte, que creo que es importante. Mostrar que el arte no es solo la pintura o la escultura de grandes dimensiones y grandilocuente, también tiene otras vertientes mucho más interesantes. ¿Cuál es la riqueza que tiene en términos de tapices en ese legado textil, patrimonio nacional? Tengo entendido que es una de las mayores del mundo. ¿Cuál es esa importancia, Roberto? Sí, efectivamente. La colección de patrimonio nacional es una de las más importantes a nivel europeo e internacional, por consecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor de unas 3.200 piezas catalogadas de tapices. No estoy hablando de tapices completos como los que se van a ver en la exposición, de 8 metros de longitud. También podemos hablar de cenefas o fragmentos que se han ido fragmentando, valga la redundancia, durante el tiempo. Pero es una de las colecciones más grandes. Y también el arco temporal cronológico es muy amplio, porque abarca desde el siglo XVI, 1502, 1500, una de las primeras creaciones, hasta el año 2003, como te he comentado antes, con el tapiz de Pérez Villalta. E incluye ejemplos flamencos, españoles, madrileños, sobre todo de la Real Fábrica de Tapices, con la figura de Goya, y luego también pequeñas incursiones a Italia o a Francia. Entonces lo hace muy variado, muy completo y con una calidad muy grande. No es la mejor, pero sí que es una de las mejores sin duda. Y podemos aprovechar, ya que estás tú, sí, claro. eres el destacado de patrimonio en Flipa Spain, para detenernos un poco en el concepto de lo que es patrimonio, porque patrimonio no es solamente lo que se exhibe, sino también lo que no se exhibe, es decir, lo que se guarda, incluso lo que se olvida, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Quién decide qué se restaura, qué no se restaura, qué se exhibe? ¿Con qué criterios se deciden este tipo de cuestiones? Yo soy conservador de tapices y además de ello soy conservador de 2 patronatos, 2 monasterios que están vinculados a Patrimonio Nacional, el Monasterio de la Encarnación y el Monasterio de Santa Isabel. Entonces, aparte de dedicarme a la conservación de los tapices, pues también me dedico a la conservación de esos 2 monasterios. Y como tal me encargo del contenido de ellos. Entonces yo voy viendo cuáles son las necesidades de esa colección y de esos 2 patronatos. Por ejemplo, en el Monasterio de la Encarnación tiene una visita pública, una visita musealizada de ese convento. Entonces una de mis líneas rojas, por así decir, es que todas esas piezas, que son muy importantes, estén en perfecto estado de conservación. Y entonces establezco listados y establezco formularios un poco para mandar esas piezas a restauración. De hecho, recientemente se está intentando en el departamento hacer una campaña de restauración amplia, o por lo menos tener una serie de listados con los que luego ir contando a la hora de restaurar. Una vez se ha decidido las líneas de actuación, se llevan a los restauradores y dependiendo de los presupuestos también y de cómo se va a trabajar en determinados sitios, es decir, no es lógico que, por ejemplo, cada restaurador se encarga de vidrio, textil, pintura y escultura. Pues no es lógico que la de pintura tenga muchísimo trabajo, ¿no? Y el resto de los talleres no tengan nada. Hay que ir dosificando y que todos ellos tengan trabajo suficiente durante todo ese año. Entonces se van haciendo campañas de restauración anuales y se intenta que todos los talleres y que todos los servicios tengan piezas para restaurar, para exhibir en buenas condiciones, y luego si hay piezas que no se exponen, pero su estado de conservación es precario o necesita una restauración, pues también entran en esos listados, por ejemplo. Esas son las decisiones, digamos, más difíciles que tenéis que tomar, me imagino. Sí. Pero la iniciativa es vuestra, ¿sí? Como profesionales de la restauración y la conservación. Sí. Luego hay otros criterios, como en todos los sitios, ¿no? Criterios económicos o criterios de necesidad, porque hay un sitio que se va a abrir al público de manera inmediata y otros no. Por ejemplo, ahora con los proyectos, con los fondos europeos, pues hay una serie de obras que van a tener más prioridad, por así decirlo. Por ejemplo, pues el Museo de Tapices de La Granja o el Museo de Pintura del Escorial. Entonces tienen prioridad frente a otras intervenciones que se puedan realizar. ¿Qué ocurre cuando los trabajos que tenéis de conservación incluyen o representan símbolos que ya no tienen que ver con el tiempo actual o que incluso que el momento presente lo rechaza, que crea un conflicto
moral o de valores. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues estoy intentando pensar así en alguna obra. A lo mejor lo que se hace es consolidar más que restaurar y guardar. Pero no estoy pensando en algún tipo de obra que tenga esos condicionantes y no ahora mismo, no sé, no sabría decirte. ¿Y Patrimonio hace o se plantea, si no lo hace, se plantea como algo de interés establecer una conexión con los tapices, que efectivamente es un arte visual en decadencia, establecer una conexión con las generaciones más jóvenes? Sí, siempre se está intentando darle alguna vuelta. Por ejemplo, ahora en la Galería de las Colecciones hay una exposición que se llama Alteraciones, que trae obras de arte contemporáneo que dialogan con obras de arte clásico, con obras de arte que ya se exponen en la galería. Por ejemplo, estoy acordándome del Espinario, pues hay una reproducción que en vez de un chico es una chica la que se está quitando la espina. Pues ese tipo de cosas, y son obras contemporáneas de este momento. Y ahí en algún momento se va a intentar, en algún momento no, creo que el año que viene se va a intentar que haya alguien que haya tejido un tapiz moderno, contemporáneo, y confrontarlo con uno antiguo y ver las semejanzas y las diferencias, que tampoco son tantas. ¿Tú has terminado, digamos, en el mundo de los tapices de una forma casual o es algo que has ido eligiendo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu paso de Bellas Artes o de Historia del Arte hasta llegar ahí? Ha sido casual, quizá los tapices me han elegido a mí más que yo elegirlos a ellos, porque yo terminé mis estudios en Historia del Arte en la universidad, luego hice un máster y me preparé las oposiciones. Estaba trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver, mi otra vida, como así lo suelo llamar a veces, ¿no? Y entonces aprobé las oposiciones en 2017 y mi primer destino fue un museo militar, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Y luego después, por concurso, aterricé. Además, justo cuando llegó Filomena, todas estas cosas, terminé mi labor en el Museo de Aeronáutica y empecé en Patrimonio Nacional. Y en Patrimonio Nacional empecé un poco con determinadas colecciones que no tenían nada que ver con los tapices, pero luego al final se me ofreció y se me dio la oportunidad de tenerla y me pareció una excelente idea, porque normalmente siempre nos centramos en la pintura y en la escultura, pero luego hay otro tipo de artes que también son muy interesantes. A mí me apasiona, me parece fascinante. Y luego me intriga mucho el hecho de ser conservador, de estar manejando siempre esos materiales delicados que tratas de preservar. Yo no sé si termina desarrollando en ti una relación especial con el paso del tiempo. Sí. Hay ahí, ¿no? Como si hubiera un memento mori que dice, recuerda que eres mortal. Sí, exacto. Algo así, ¿no? Exacto. A mí particularmente siempre me da la sensación de, cuando veo estas piezas tan antiguas, que digo, ¿cuántas generaciones han pasado sobre ellas y yo seré una más? Entonces, me da una relación de disfrute personal, pero también de un poco de repelús, ¿no? De decir, madre mía, que es que dentro de nada vendrá otro y estará con estas piezas y pensará a lo mejor lo mismo que yo. Entonces sí, es un poco una relación impresionante. Sí, totalmente. Ver cómo pasa el tiempo y el tiempo pasa por ti también es algo muy, muy importante. Y sin embargo, fíjate que eso es así, pero en este presente que vivimos de lo digital, de lo algorítmico, de las imágenes que se suceden, ahí está el tapiz. Es decir, esos hilos posiblemente duren más que las imágenes que hoy atraen nuestra atención en Internet, ¿no te parece? Sí, porque además si nos fijamos un poco en la historia, en la intrahistoria de estos tapices, hemos visto que han pasado por ellos la representación de grabados para que nos quedáramos con esa imagen. Cuando llegó la fotografía, se hicieron campañas fotográficas de esos tapices por Jean Logan, que están en la exposición, para fiscalizar un poco, para decir, esta es la apariencia de estos tapices y estos tapices son de alguien determinado, un rey determinado, ¿no? Pero luego, cuando llegó la fotografía en color, se volvieron a hacer las campañas fotográficas. Luego, con las fotografías digitales, las campañas digitales. Ahora que ha llegado Internet, se está haciendo campañas para que se vea esta exposición u otras en Internet, en la página web, en las redes sociales, que ahora son tan importantes. Y pasará a las redes sociales quizás, o el Internet, llegará a otra cosa más moderna, y los tapices seguirán siendo parte de ese entramado, ¿no? Y eso es interesante también
darle una vuelta, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial a lo mejor son los protagonistas de historias o de textos o de relaciones que a lo mejor ahora no alcanzamos a entender, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? ¿Y cómo se entrena el ojo de un conservador para distinguir lo que es un deterioro del paso del tiempo a un olvido, ¿no? Yo creo que lo más importante de un conservador es ver la pieza, tenerla enfrente y verla, estudiarla y ver muchas. O sea, lo bueno del Patrimonio Nacional, por ejemplo, es que tiene una calidad y una cantidad de piezas muy interesantes. Entonces, ser conservador te da la oportunidad de poder verlas de cerca, de que si se llevan a un taller a restaurar o a limpiar o a hacerle algún tratamiento de conservación preventiva, tú vas a estar vigilándolo y te hace verlo de una forma muy personal. Con lo cual, cuando a ti te llaman para que ayudes a alguien, ayudes a otra colección institucional, madrileña, española o lo que sea, o vas de viaje a algún lado, tú ya puedes comparar con esa visión, ¿no? Tú ya puedes comparar visualmente una pieza con otra y decir, es mejor, es peor, es más antigua, es más moderna. Y eso yo creo que te lo da el ver la pieza. Es hacer mirada. Exacto, es hacer el ojo. Es hacer el ojo, y eso también te lo dan los años. Muchas veces se valora mucho, no es que se valore, pero como que la juventud es algo que siempre está como, ay, qué fresco, qué juventud, qué tal. Pero también le hace falta el tiempo y el poder madurar tus pensamientos para poder emitir un juicio importante, un juicio relevante para esa pieza o para ese arte. ¿Te imaginas que en una campaña electoral algún partido político decidiese, en vez de poner carteles y vayas a hacerse la publicidad, porque a fin de cuentas estos eran también escenas de autobombo, ¿no? ¿Tú te imaginas que de pronto... Bueno, en parte ya se hace, porque esos photocall que hay ahora, sí, con esas lonetas que hay atrás con un logo o con un lema, ¿no? Pues al fin y al cabo no dejan de ser tapices, solo que hechos en plástico ahora. Sí. Pero no olvidemos que siguen siendo tapices, tapizan una pared con una fachada completa. De hecho, en la exposición se muestran cuadros y grabados, incluso fotografías, donde los tapices cambian urbanísticamente la concepción del sitio en el que están. Hay un cuadro que nos han prestado desde la colección Abelló, donde se muestra cómo los tapices se colocan en las fachadas y ya no se ve lo que hay detrás, que es lo que pasa ahora con las lunetas publicitarias. Claro. Con lo cual ya no sabes si ese edificio es pobre, es rico, está que se cae o está de primera mano, recién estrenado. Y eso también es interesante verlo, como hoy día se hace igual. Las lunetas publicitarias que hay ahora mismo en Sol o en la Gran Vía, tapando edificios, no dejan de ser tapices. ¿Y cuál es el tapiz que tú dirías más impresionante o que más te ha tocado de aquellos con los que te has encontrado? A mí me gusta muchísimo, por la historia también que cuentan, los paños de oro de Juana I de Castilla. Por la historia que, primero, los materiales con los que está hecho son de primera calidad, sin duda, pero luego también como Juana los tenía en su reclusión en Tordesillas y luego su hijo se los retiró para llevárselos y tal. Y la intrahistoria de la propia reina me parece una historia fascinante y también es una pena, ¿no? Pero me parece muy, muy, muy bonito y verlos me da ternura y me da también, no sé, como una punzadita. ¿No forman parte de la exposición? ¿O no, en la exposición no forman parte. Los que sí forman parte, que son los de... Hay dos series, de María de Hungría y el Conde de Egmont. Los de María de Hungría también me parecen maravillosos, de los pecados capitales, por las calidades que tienen y luego por cómo los había utilizado María de Hungría en su palacio de Banch, en el norte de Europa, para recibir a su hermano y al príncipe Felipe, que luego será Felipe II. Y además ella los coloca con una motivación personal. Ella quería mostrar un mensaje simbólico. Y de hecho la soberbia, que es como uno de los pecados más grandes o más importantes, más relevantes del momento, porque la soberbia, una persona soberbia nunca se va a curar porque no sabe que tiene soberbia, porque él no piensa que peca de eso. Entonces, colocar el pecado más importante justo al lado del dosel o detrás del dosel donde se sentaba el emperador y su hijo, para decir que
la soberbia era el mayor de los pecados de los príncipes protestantes y que él solo los sometía. Eso es un mensaje que solo una persona con una inteligencia tan importante como María de Hungría podía realizarlo. ¿Y esa indirecta la pillaban? Yo creo que sí, porque además el mensaje se contaba con más cosas, no solo con los tapices. Había pinturas que están ahora en el Prado, que son los condenados de Tiziano y de Coxti, donde se mostraba también cuáles eran los castigos que iban a recibir los príncipes rebeldes, ¿no? Entonces, yo creo que era todo conjunto. Era un programa completo, que además era como un museo, una sala de un museo donde se va contando un mensaje. Muchas veces pensamos que a lo mejor los conservadores colocan piezas sin ningún tipo de condicionante, pero sí, muchas veces queremos contar cosas. Y eso pasaba siempre, no somos solo nosotros. Bueno, desde luego un tapiz de esas dimensiones lo que es una invitación a ejercitar la atención, porque desde un extremo de una esquina sigues el hilo, nunca mejor dicho, y te puedes pasar ahí horas realmente, ¿no? O sea, sorprendiéndote, tratando de desentrañar símbolos. Sí, porque además hay muchos lenguajes, o muchos diálogos que se pueden establecer con el tapiz. En la exposición, estos tapices que vemos, pues tenemos una primera visión que es el carro triunfal con ese pecado capital en el que está montado y luego una serie de personajes que están alrededor y que cuentan historias. Pero luego, si vamos detrás, habrá una ciudad que representa el pecado. Por ejemplo, en Roma la lujuria, en la soberbia Babilonia por esa torre de Babel en la cual intentaban desafiar a Dios, ¿no? Al llegar a la cúspide. Pero luego también en las cenefas hay detalles que cuentan también aspectos relacionados con los tapices. Por ejemplo, hay un pavo real que dices, ¿qué hace un pavo real en la soberbia? Bueno, pues es que si piensas era el juicio de París, la guerra de Troya, pues ese tipo de cosas, ¿no? La representación. Y luego hay detalles más anecdóticos. Hay, por ejemplo, pequeños angelitos en las esquinas de los tapices que se están mirando a espejos y esos espejos tienen azogue, es decir, esas líneas negras que muestran que esos tapices están intentando representar la historia de ese momento, porque los espejos antes no eran como son ahora, unas superficies totalmente perfectas donde te puedes reproducir. Antes tenían esas pequeñas muescas. Entonces hay muchas lecturas y lo interesante es eso, poder verlas todas o intentar verlas todas. Nunca vamos a ver todo lo que a lo mejor el artista quería mostrar, pero bueno, hay que intentarlo al menos. Pues muchas gracias, Roberto. Vamos a intentar aquellos que estén en Madrid o pasen por Madrid que no pierdan la ocasión de visitar esta exposición en la Galería de las Colecciones Reales, Iconografía del Mal, Tapices de los Pecados Capitales. Y vamos a dejar también al pie de este episodio los enlaces para aquellos que no puedan ver presencialmente la exposición, por lo menos que la vean o que vean algo en internet. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Muchas Roberto, gracias por la invitación. Un gusto. Para mí también ha sido un auténtico placer. Un gusto y muy, muy instructivo. Así que invitamos a quienes nos ven a, si les ha gustado, que den un like, que se suscriban, que lo compartan y que vuelvan.